Muy buenas tardes, hoy es un día espectacular para mí, para José, porque tenemos a un invitado que es top, a un Muy top. entrenador muy top, a un entrenador, lo estáis viendo ya, a un entrenador que es un pedazo de entrenador, a un ídolo. Yo siendo de Málaga, cuando Joan estuvo en Málaga, era ídolo, yo era muy fan de Joan cuando estaba aquí. Y la verdad que llevamos un mes de vida, el programa lleva un O mes de sea, pensar vida y esto, los la verdad. contactos que estamos consiguiendo Ah, sí, ya sé, pero son todos espectaculares, pero especialmente Joan Plaza, que para mí entrevistar a Plaza en nuestro programa, en Silencio Aquí se juega, es increíble, la verdad. No tengo Muy especial. palabras de agradecimiento. Y José, yo no sé lo que piensas tú, pero yo Bueno, estoy tan nervioso, José. lo primero, gracias Joan por atendernos y por venir al canal, que es un canal pequeñito, pero que yo creo que iremos creciendo. Y bueno, no se puede decir mucho más. El entrenador con más partidos, ¿no? en Unicaja. Pues casi queda todo dicho, ¿no? Mucho éxito. Y de auténtico placer tenerlo aquí y que nos cuente un poco de su vida, un poco de actualidad, de cositas que tenemos curiosidad por saber. Así que un invitado fantástico para la tarde de hoy. José, yo siempre he visto a Joan como el Joan entrenador, y en esta entrevista quiero sacarle un poquito más su lado personal, su lado más sensible, Más su lado íntimo. más emocional, más emocional. Muy buenas tardes, Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Mira, vamos a empezar con una pequeña introducción. Bueno, Joan ha entrenado a nada más y nada menos que el Real Madrid, Cajasol, Zalgiris Kaunas, Unicaja, Zenit y Betis. Chico, su. Y COSUR. La trayectoria es una trayectoria impecable, ha ganado títulos en varios de sus equipos, ha llevado al Sevilla, al Betis, en una situación que nunca se había visto antes. Allí en Sevilla le adoran, en Málaga obviamente también la adoramos. Desde que se fue Joan Plaza de Málaga, ha pasado Casicaris, Sí. ha pasado primero Casimiro, ahora está Ivonne, que también ha sido cuestionado este año. Así que la plaza de Málaga no debe ser nada fácil, cuando además solo José han triunfado Imbroda, Boza, Escariolo y Plaza. Son los únicos entrenadores que en Unicaja han logrado algún título, han logrado éxitos. Sí, además ha dejado como un poco de impronta también, ¿no? Que al final también es Sí. importante, no solamente Sí. los éxitos, sino que sea una etapa reconocible, en la que además la plantilla sea reconocible, el club, pues bueno, esté en primera línea. A veces es casi más importante que los títulos, porque los títulos también dependen a veces del presupuesto, pero sí, eso desde luego, por supuesto, está entre los más grandes del club y entre los más grandes también a nivel nacional, claro. Y por supuesto, y lo que te asegura plaza en un equipo es lo mismo que Escariolo, lo mismo que este tipo de entrenadores top, que es competitividad al máximo. O sea, tú sabes que si está Plaza en tu equipo va a ser competitivo, simplemente porque todos los equipos en los que ha estado han sido muy competitivos, su defensa ha sido espectacular. Plaza, te estamos poniendo. Sí, te estamos en las nubes, pero es que es lo que pensamos, Plaza. Es lo que Esto pensamos, es ya. porque la primera pregunta de Gino va a ser mala, seguro. Porque, No, porque no. tanta miel. No. Habrá preguntas polémicas, pero la mayoría van a ser preguntas. Vamos a ser buenos, José. Nos vamos a portar Sí, bien. Joan no se va muchos... a asustar tampoco, yo creo. No. Tiene muchas tablas ya. Bueno, ha sido campeón de Copa ULEP con el Real Madrid en la 2006-2007, campeón de Liga CB con el Madrid en la 2006-2007, la misma temporada, campeón de la Supercopa de Lituania con Zalgiris Kaunas en 2012-2013, campeón de la Liga Lituana con Zalgiris en el mismo año, misma temporada, y campeón de la Eurocup con Unicaja en 2016-2017, con ese partido, José, no sé si lo recuerdas, Sí, madre sí. mía, qué partido. Tengo una preguntita luego sobre eso. Yo me acuerdo que fui al aeropuerto a recibir a los jugadores. Fuimos, yo fui contigo. De Fuimos los verdad, dos. fuimos los dos juntos. En plan ahí friki, Sí, friki fan. foro a tope, forojo a Joder, tope. macho, eso fue espectacular. Eso no se lo esperaba nadie contra un buen Valencia, contra un Valencia que parecía superior, ¿no? Y al final, pues, madre mía, con Calditos, con toda esta gente, con Yamar. Bueno, luego hablaremos también de eso. Si te parece, Joan, que me estoy alargando mucho, vamos a empezar con las preguntas. Y
y nada, y comenzamos la entrevista, ¿vale? Muy bien. Venga, la primera parte se llama Al grano. ¿Quién es? Y se llama Al grano porque quiero que las contestaciones y las respuestas sean breves, concisas y claras, si pueden ser. Venga, empezamos. José, ¿vamos al lío? Vamos al lío. Venga. Joan, ¿quién es tu jugador y entrenador favorito en estos momentos? Mi entrenador favorito, pues en el mundo sería Popovich. Ajá. En Europa, pues tengo varios, pues evidentemente desde el mismo Aito, Pedro Martínez, son referentes. Es Ettore Messina, es Željko Obradović, pero lo es gente también de los que suman mucho y no salen mucho en letras mayores, como Moncho, Fernández o el mismo Ivonne Navarro. Moncho. A nivel de jugadores, lógicamente, pues también hay muchos jugadores que me gustan y me apasionan. Yo creo que decir a uno, pues nos quedaríamos cojos. A nivel mundial, yo creo que Durán es una persona que marca las diferencias y es evidente que en NBA habría muchos más. Prácticamente la plantilla o el 5 titular de Golden State serían jugadores referentes. Hay muchos nuevos jugadores que están subiendo muy fuertes. A nivel europeo, pues hay muchos y muchos tenemos la suerte de tenerlos aquí en España, otros están en Euroliga, pero decantarme por uno sería mentirme a mí mismo. Joan, ya que has sacado un poco de manera lateral el tema, Steve Kerr está un poquito infravalorado, es decir, siempre que se habla de grandes entrenadores, en NBA se habla de Doc Rivers, se habla de Popovich, se habla de este tipo de entrenadores, y sin embargo Steve Kerr parece que es casi una pena entrenar a Stephen Curry, entrenar a Draymond Green, entrenar a Klay Thompson, y casi que eso es un debe en lugar de ser una virtud, haber conseguido que estrellas de este calibre se mantengan incluso en la derrota o al no ganar y se mantengan con ganas de competir. ¿Tú cómo lo ves a Steve Kerr en ese sentido? No, yo creo que es un entrenador muy completo, probablemente es de estos alumnos que ha tenido Popovich, pues de los que están mejor preparados, junto con el entrenador de Milwaukee y el entrenador de Atlanta o Utah, ahora no sé deciros, pero evidentemente yo creo que el tema de Steve Kerr es que fue un buen jugador, un trabajador, con mucho talento, pero un trabajador, pero que a él ya le gusta estar en ese perfil bajo, en las victorias o las derrotas, pero la gente que sabemos de baloncesto le reconocemos un mérito brutal, porque no es fácil mantenerse durante tantos años allá arriba. Es cierto que la paciencia anglosajona está muy lejana a la mediterránea, que necesitamos los resultados ya ayer, y allí en Golden State son capaces de entender pues, que hay 1 o 2 años de problemas con lesiones, y sin embargo pues se mantiene la estructura, la línea de trabajo, y con ello vuelven a gobernar la NBA muy merecidamente. Pero yo creo que él es una de las personas que va a marcar una historia por lo mucho que aún le queda por vivir, por su manera de trabajar. Me parece un gran referente. Joan, has dicho también el nombre de Ivonne, has dicho muchos entrenadores, no has dicho a Scariolo. No, hay muchos. Yo fui a ver a Sergio Scariolo hace 2 meses a Bolonia. Estuve 10 días viéndolo entrenar. He estado hace 3 semanas viendo una semana entera de la selección española en Madrid, viéndolo entrenar. Era el único entrenador de la ACB que estaba viéndolo, con lo cual mi respeto por Sergio es excelso. Y tiene mucho mérito todo lo que ha sido su carrera, lo que hace, la manera en que él trabaja, una persona además muy comprometida, con lo cual estaría en este amalgama de muchos entrenadores de los que no he hablado y son igualmente muy importantes para mí, como para que yo me pague 10 noches de hotel en Bolonia, me pague una semana de hotel larga en Madrid en mitad de agosto para poder ver cómo trabajaba. Bueno, y este fin de semana con la fundación, ¿no? Sí, además, me pidió que viniera a dar un par de charlas a su fundación. Ya participé hace muchos años, antes de entrenar a Unicaja, el año anterior,
ya vine y esta vez pues me lo pidió y yo con mucho gusto pues vengo desde Barcelona para dar una charla el sábado y el domingo en Marbella. Joan, ahora mismo Escariolo es uno más de la selección, es prácticamente español, pero obviamente tiene nacionalidad italiana. ¿Qué te parece que en la selección española haya un seleccionador que no sea español? Me parece que es una cuestión ahora pueril, en el sentido de que la mundialización hace que no se puedan poner puertas al campo. Hace muchos años había un gran debate con los jugadores nacionales que si había de protegerse más porque salió una ley que obligaba a tener un número de jugadores y que cualquier jugador europeo pudiera jugar como jugador español, si os acordáis. Y entonces recuerdo haber tenido algunos jugadores que llegaron a la selección y ellos me transmitían un poco ese miedo de que les quitaran el puesto de trabajo, ¿no? Lo que nos hemos de ocupar todos es de ser los mejores en nuestra profesión, bien sea jugadores, sea entrenadores, sea fisios, sea jefes de prensa, sea periodistas, sea... Entonces, si eso ocurre, no hay mayor problema. El problema es que esas cuotas que a veces se tienen para proteger el mercado, y ya lo entiendo, pues no nos ha de dar miedo si realmente los que vienen a aportar. Lo que pasa es que hay muchas veces pues, que hay entrenadores y jugadores y jefes de prensa y fisios pues, que probablemente vienen cuando aquí tenemos a gente mejor. En el caso de Sergio ha demostrado sobradamente, después de entrenar al Real Madrid y a Unicaja y a otros equipos como ha entrenado, pues que es una persona muy comprometida, que entiende el proceder del país, de la nacionalidad, de nuestra manera de ser, se ha adaptado muy bien y ahí no hay nada, los resultados lo avalan en cuanto al resultado que ha dado. A partir de ahí, pues no hay nada, así que en un futuro pueda haber un entrenador español, pues fantástico, pero no hay nada que objetar pues al rendimiento que él ha transmitido durante estos años que ha estado como primer entrenador de la selección. Joan, ya que ha estado de moda el tema todo el verano, sobre todo antes del Eurobásquet, el tema de Lorenzo Brown, choca un poco que haya habido mucha polémica con un nacionalizado que, digamos, no tiene mucha relación a priori con el país del que se nacionaliza, aunque esto lo llevan haciendo las selecciones ya un tiempo. Sin embargo, con el entrenador no supone tanta polémica. No sé si porque se ve al entrenador desde un espectro como más alto y más objetivo, y al jugador se espera de él más pasión y más compromiso con su nacionalidad, pero la verdad es que no pasa tanto que haya un seleccionador que tenga otra nacionalidad y no se le dé esa importancia, ¿no? Bueno, yo creo que en el europeo hemos visto algunos entrenadores que no eran del país por el cual ejercían de primer entrenador. No estaba solo Sergio, ha habido algunos más. Y luego, pues, a efectos de jugadores, y me pareció leer, vosotros lo corroboraréis, que había 12 jugadores y muchos de ellos bases en las distintas selecciones que había. Es evidente que hemos de ver como el lado romántico. El lado romántico es que nos gustaría pues, que todos fueran españoles y bueno, pero por otro lado queremos ser competitivos, ¿no? Queremos ser un equipo que... Entonces el yin y el yang de las cosas hace que realmente sea muy difícil de tomar decisiones, nunca contentas a todo el mundo, siempre hay motivos para la polémica si queremos, pero lo que hemos visto, yo estuve allí, pues, insisto, estuve 9 días viendo los entrenos en Madrid y el compromiso de este chico fue excelso, su manera de trabajar impoluta, que nos gustaría que todos fueran españoles, sí, pero pues ¿por qué no hubo esta polémica tan clara con Mirotic o con otros jugadores que han sido nacionalizados, jugadores ya que antiguamente Clifford Louis, que vosotros ni os acordaréis, de la época del Real Madrid, yo recuerdo, siempre ha habido en la selección y en las selecciones muchos jugadores. Utópicamente nos gustaría que fuera otra forma, pero insisto que de la misma manera que nos gustaría, también nos gusta que nuestro equipo esté llegando a semifinales y ahora todos nos olvidemos de que este señor ha venido a trabajar y ha venido en unas situaciones que después de estudiarlo con mucha cabeza, con mucha paciencia, pues aseguró Garbajosa y Escariolo, pues viendo que realmente había Ricky lesionado, Chacho Rodríguez retirado, Sergi Llull en pinzas,
otros jugadores que podrían estar pues con menos experiencia en estas lides, pues tomaron esa decisión, pero yo creo que nadie quiere echarse arena en los ojos, y cuando se toman decisiones de este tipo son porque, conociéndonos como nos conocemos, la gente no del baloncesto sino el deporte en general, sabemos de que lo que la gente quiere es ver a su equipo llegar lo más lejos posibles en todas las competiciones que sea, y si para ello ha de haber un jugador que nos ayude, como es en su caso, pues estamos jugando las mismas reglas para todas las nacionalidades, para todos los equipos. A lo mejor ha habido un poco más de polémica también por el desconocimiento del jugador. Quiero decir, ahora, a toro pasado, ahora que el jugador efectivamente ha sido uno de los líderes, sobre todo junto con Billy, ha sido, yo creo que el líder de la selección, parece que la polémica... No quiero decir que si hubiera sido LeBron el que se quiere nacionalizar para jugar a Eurobásquet, yo creo que polémicas pocas. Todo el mundo habría aplaudido y habría dicho, ole por LeBron, que quiere probar Eurobásquet con España. Y claro, eso, claro, también al final es lo que ha encendido un poco la llama. Bueno, insisto que a todo se le puede dar el vaso medio lleno o medio vacío, y entonces yo creo que este señor ha venido a ayudar. Evidentemente se podía haber jugado con otros tipos de bases, evidentemente. La gente hubiera tolerado, y ahora me lo invento, pues que nos hubieran eliminado en octavos de final y entonces nos hubiéramos acordado de haber fichado a un base extranjero, como tiene... Toby está jugando con Eslovenia y nadie lo discute aquí. Sin embargo, el que jueguen aquí, yo creo que hemos de ser francos nosotros mismos y ver que estamos jugando con las mismas cartas que muchas otras selecciones, y que lo otro es muy bonito, pero conociéndonos nosotros como sociedad, yo creo que es irreal. Pues sí, sí. Yo, si no me habéis pedido mi opinión, pero yo creo que... Sí, por favor. Yo creo que José, los jugadores... O sea, los clubes son clubes y las selecciones son selecciones, y para eso están las selecciones, para llevar a gente de tu país. Lo de llevar a un americano o otro jugador en el último minuto porque no tiene jugadores de nivel, o porque crees que no tiene jugadores de nivel, no lo veo bien, porque al final se van a acabar las selecciones convirtiendo en clubes, como ya pasó antes, que había equipos que tenían 10 americanos nacionalizados, y no le veo mucho sentido. Pero bueno, esa es mi opinión, que no le importa, que afortunadamente le importa a poca gente. Joan, bueno, cada día le importará a más gente, Gino. Bueno, no sé yo muy... No me vengo muy arriba yo, José. Joan, ¿cuál es el jugador que más te ha marcado de los que has entrenado? Bueno, si tienes que elegir uno, ¿a cuál eliges? No, son de estas cosas que cuando te hacen este tipo de preguntas, o te las envían antes las preguntas y no te lo filtras, porque es cierto que pues solo de abrir un poco el abanico de jugadores que he entrenado, pues sería muy injusto con muchos jugadores, ¿no? Porque es verdad de que yo tenía una cierta ascendencia por los bases, porque tú como entrenador, pues yo era un mal jugador de baloncesto, jugaba de base, entonces evidentemente por los bases son personas que me han marcado, y ahí tengo una amalgama de jugadores, pues desde Raúl López a Sergi Llull, al mismo Alberto, pero muchos jugadores que no eran bases puros y que sin embargo han jugado de bases, pivots excelentes. Entonces yo creo que no, es muy difícil definirte por un solo jugador que te haya marcado. Hay jugadores, pues Luis Bullock me marca en un momento de mi vida, otras veces pues ha sido el mismo Felipe Reyes, otras veces ha sido pues Ponitka, que ayer pues hace el partido que él hace, pues yo cuando lo ficho por Zenit de San Petersburgo, él viene conmigo la primera vez, yo lo comento para que venga conmigo, y es una persona que jugando en el lugar adecuado, pues es un jugador que marca diferencias. Pero podría hablar de muchísimos jugadores, Carlos Suárez en su momento, Jamar Smith, hay muchos jugadores, entonces yo creo que sería injusto escogiendo a un solo jugador. Y cuando empezaste a entrenar, cuando empezaste como coach, ¿en qué entrenador te fijabas más? Bueno, yo empiezo a entrenar muy, muy, muy temprano, Antes yo ya vi claramente que no iba a ser Michael Jordan, que él empezaba. O sea, Michael Jordan y yo nacimos el mismo año, entonces en el 63, igual que Charles Barkley, Patrick Ewing, muchos jugadores que han nacido en esta... como entrenador mejor, Joan, tú. Eso... Bueno. Yo ya te he dicho claro. Antes que yo era un mal jugador, yo era muy buen pasador, la gente quería jugar conmigo,
pero no la metí en una piscina. O sea que no, por eso. Pero yo empecé a entrenar en el 77, muy temprano, con 14 años empecé a entrenar. Y entrenaba a 2 o 3 equipos al mismo tiempo. Y ahí, evidentemente, el mayor reflejo en aquel momento más local era mi hermano, que era el que había empezado a entrenar antes que yo. Pero luego a nivel pues, nacional, pues estaba Díaz Miguel con la selección española, estaba Lolo Sainz en el Real Madrid, estaba Kucharski, estaba Antonio Serra. Ha habido muchos entrenadores que han ido marcándome y cada uno en distintas etapas, ¿no? Entonces, yo no he tenido pósters de ningún entrenador, honestamente, pero sí he sido una persona que la figura del líder, la figura del entrenador, la figura incluso del base director es la que más me atraía, ¿no? ¿Tienes mucho de Aito, Joan, tú crees? ¿O te ayudó, digamos que de inicio, pero luego prácticamente no has cogido manías, por así decirlo, que reconocieras en Aito? No, yo he tenido muchos maestros y siempre yo creo que los he mentado siempre que me han preguntado. Primero hay uno que desconocéis la mayoría, que es Miquel Nolis. Miquel Nolis es el mejor entrenador de formación que ha habido en España. Yo diría honestamente, aunque eso es una bravuconada que me permito hoy, pero de la historia de España seguro, él entrenaba en el Joventut de Badalona. Él ha sido el padre de muchísimos jugadores que luego han llegado, no solo de muchos jugadores, sino de muchos entrenadores que en Joventut pues amamantamos un poquito de él. Luego, evidentemente, pues de los 3 entrenadores a los que yo he tenido suerte de trabajar como ayudante, pues Manel Comas fue muy importante en los primeros años, lo fue Aito García Reneses y lo fue, aunque solo estuve un año, pero con una relación muy larga anteriormente, con Boža Maljković. Aito es una persona probablemente pues, de quien yo más he podido coger, lógicamente. Hay cosas que evidentemente solo las sabe hacer él, pero fueron 2 años muy intensos, donde realmente tú notaste que diste un salto de calidad, pero nunca he pretendido ser un actor, nunca he pretendido imitarlo a él, cada uno hemos de ser como somos y sí, pues quedarte con las cosas que realmente se ajustan más a tu filosofía, pero aunque no dudo en reconocer que ha sido la persona que más te ha marcado a nivel profesional, luego Manel Comas tenía un sentido del grupo espectacular y Boža Maljković ha sido una de las personas, no solo la persona que me abrió la puerta del Real Madrid, con lo cual estaré eternamente agradecido, sino una persona que ya desde casi 12 años antes pues ya fue inculcándome una forma de trabajar que luego me ha ayudado mucho, pero sí que tengo mucho de Aito en cuanto al detalle, en cuanto a la seriedad, en cuanto a la exigencia, pero Aito es Aito y mal haría si lo quisiera copiar. Sí, irrepetible, Aito irrepetible, eso sí es verdad. Irrepetible. Aito es una persona que yo creo que es evidente que en la actualidad Pablo Lasso ha hecho unas temporadas espectaculares en el Real Madrid, ha caído como la horma en su zapato, en el equipo perfecto, con un grupo perfecto, y le tengo un respeto excelso. Lo llamé, le escribí cuando acabó la liga, cada vez que ha ganado un título siempre he procurado demostrarle mi gratitud hacia él, hacia su aportación, etcétera, etcétera, pero yo creo que Aito está un paso por delante de todos los entrenadores españoles y luego pues le irá bien en algunos clubes y en otros no tan bien, pero yo creo que ha sido un precursor en muchos aspectos de los que muchos hemos aprendido. Fíjate, José, Joan, lo difícil que es encajar en Málaga, lo difícil que es triunfar en Málaga, que hasta Aito, que nadie lo discute, y que hizo una temporada brutal. Casi ganó la Copa del Rey y muy discutido siempre, la afición insatisfecha, para que veamos las magnitudes de lo complicado que es torear en una plaza como Unicaja, en la que todos los que estamos un poco, los que conocemos un poco el club, sabemos que hay muchas vicisitudes y muchas cosas que hacen que el club sea muy complicado. Tiene tendencia un poco la afición malagueña, entre la que me incluyo, tenemos un poquito de tendencia al populismo, es decir, no somos un poquito tribuneros en ese sentido. Nos gusta sí. El personaje, tanto jugador como entrenador, que sea también un poco polémico. Sí. Nos gusta. Es verdad que Aito tienen eso un perfil un poco más bajo. Sí. En el sentido que pues, es un poco más serio o ya tiene tanta experiencia que no va a perder la cabeza a la primera de
Y sobre todo, y sobre todo nos gustan o ha funcionado aquí entrenadores con muchísimo carácter, como Joan o como Imbroda o como Escariolo o como el Gran Boza. Entrenadores que vienen aquí, ven el club, ven lo que hay y se imponen. Se imponen porque dicen, vale, estoy viendo lo que hay, aquí tengo que trabajar yo. Y me pongo las pilas yo y el rey del cortijo soy yo. Y ahí es cuando ha funcionado el club. Y Joan, ¿tuvo algo, o sea, o le preguntaste o comentaste algo antes de venir a Málaga con Boza? O bueno, simplemente llegó la oportunidad y te gustó la oportunidad del club, la oferta, la ciudad, lo que te proponían. No. Yo estaba por entonces en Žalgiris Kaunas, por aquel entonces, y no por ese último año, pero realmente pues Unicaja llevaba 2 temporadas, lo podéis corregir vosotros mejor, pero yo no tengo la estadística ni me la he preparado, lógicamente, pues sin estar en Copa del Rey o no estar en playoff, había descendido el número de abonados. Cuando hacía poco menos de 5 o 6 años había cola para acceder o lista de espera. Sí, con Repesa, creo. No, fue una época que era con Repesa que tampoco fue muy bien, creo. Sí. Bueno, ya en los últimos años había un poco esa tendencia, entonces yo estaba en Žalgiris y a pesar de que el año de Žalgiris fue un año muy bonito, también muy complicado por temas colaterales, pero muy bonito, y me propusieron volver aquí a España y volver a Unicaja. Unicaja, para alguien que sale de la cantera del Juventud, pues siempre es una referencia. O sea, cuando tú has crecido en los equipos de formación de Juventud, tu piedra en el zapato siempre era Unicaja. También lo fue Estudiantes, lo podía ser puntualmente el Madrid, Barcelona, pero si alguien podía seguir un poquito esa línea de que los jugadores que se formaban en cantera llegaran al primer equipo en esa época, era un Unicaja, pues que con 3 jugadores, como había pasado hasta no hacía mucho, Cabezas, Verdi y Germán, y otros muchos que habían pasado antes, pues eran una referencia. Entonces, para mí, ir a Unicaja era ir a un equipo top. O sea, yo seguía a Žalgiris Kaunas, estábamos en Euroliga, pero volver a Unicaja, volver a Málaga y llevar un equipo de este prestigio para mí era suficiente. Y evidentemente, pues claro, me informé con mucha gente, pero no me hacía mucha falta porque realmente para mí Málaga era un referente para cualquier entrenador que tuviera 2 dedos de cabeza, ¿no? José, si te parece, vamos a entrar en el momento más polémico, más salsero de esta entrevista, con un par de preguntas que Joan, no hace falta que puedes contestar, no contestar, siéntete libre. Vamos a ver. Diario Sur, 23 de febrero 2021. El señor Katsikaris señala a Joan Plaza y defiende a Alberto Díaz. Sin que Joan Plaza dijera nada, sin que Joan Plaza, José, mencionara a Alberto Díaz. Joan Plaza mencionó... Sin personificar en Alberto Díaz. Sin personificar en Alberto Díaz. Sus declaraciones fueron: me sorprendieron los comentarios de un exentrenador suyo. Y ahí lo dejó. Y las declaraciones de Plaza fueron las siguientes: se lo he dicho, hay que primar los ataques, no se pueden primar situaciones muy al borde de lo ilegal, cada uno juega sus armas, me sabe mal que el baloncesto se desvirtúe por empeorar situaciones defensivas. Vamos a ver, yo creo que a Katsikaris, José, se le fue un poco tenemos todo el respeto del mundo por Katsikaris, pero que creo que estaba en un momento un poco regular con Unicaja, él no estaba no estuvo muy fino, ¿no? Podemos decir. Estuvo muy fino y atacó ahí de forma visceral a Joan, cuando todos sabemos que Joan es un enamorado de Alberto Díaz. Un enamorado de Alberto Díaz que... Y cada vez son más, los enamorados. Bueno, hablaremos luego de Alberto porque esto es tremendo, pero yo creo que a Katsikaris se le fue un poco la cabeza, ¿no, José? ¿Tú qué opinas, José? Bueno, también en caliente estas cosas suelen pasar, ¿no? Que sales del partido y basta que haya un pequeño cruce para que alguno de los dos pueda decir alguna cosa que a lo mejor ni siquiera piensa o que viene más dado fruto del resultado del partido en sí que otra cosa. Y Joan, te quería preguntar que tú cómo recibiste esas declaraciones, cómo te sentiste, cómo fueron esos momentos. Bueno, yo creo que la gente que me conoce directamente pues sabe que
que nunca hubo ningún ataque contra Alberto Díaz. Nunca lo haré. Es una persona, Alberto Díaz coge la madurez, evidentemente con entrenadores de cantera, de Unicaja, de Bilbao, de Fuenlabrada previas y luego posteriores con otros entrenadores, pero el salto de calidad grande y de protagonismo lo da. Yo soy afortunado de estar en el banquillo. Es MVP de la Eurocup, de la final de la Eurocup, en un momento muy importante. O sea que yo nunca en la vida, de hecho, pues estamos cruzando algunos mensajes los últimos días, estando él en la Eurocopa, perdón. Entonces, yo en esa entrevista nunca menté ningún nombre de jugador, ninguno. De hecho, en ese partido pues hubo 2 o 3 jugadores que cometieron o buscaron estas faltas en el mediocampo, no las que se producen debajo del aro, las que se producen en el mediocampo, y nada más. Entonces yo tan solo hice referencia a esas faltas. También es cierto, y la gente puede entenderlo o no, o comprenderlo o no, de que tú entonces estabas en el Betis, un equipo donde estábamos luchando por no descender. Yo adquirí un reto que era salvar un equipo donde todo el mundo me estaba recomendando que no fuera porque era el principal candidato a bajar, y es cierto que, como decíais vosotros, pues ahí puedes poner más o menos pasión y hay cosas a las que pues no viene a cuenta ni contestar, pero en cualquier caso yo os prometo que nunca en la vida hablaré mal de ningún jugador que yo he tenido, menos de un jugador de la educación, de la manera y de la responsabilidad que tiene alguien como Alberto Díaz, que yo lo he utilizado en mil ejemplos en todos los equipos donde he estado. Pero entiendo que, como decíais, pues fue un partido difícil, se había jugado en el Carpenas, luego se juega en Sevilla, son 2 derrotas encadenadas con 2 entrenadores distintos en muy poco tiempo. Entiendo, pero yo probablemente podría haber matizado mejor y ya está, pero nunca habrá una mala palabra sobre una persona que es un ejemplo de profesionalidad, como es el caso de Alberto Díaz. También hay que entender, sobre todo por el lado de Unicaja también, y que ese pique siempre, aunque ahora se llame Betis, que parece que hay menos, pero bueno, siempre un pique sano, ese pequeño pique sano Málaga-Sevilla, eso va a ser difícil que no siga existiendo. Se llame Betis, se llame Cajasol, se llame Caja San Fernando, se llame como se llame. A mí va a ser difícil que nadie me arranque una declaración en contra de un club en el que yo he trabajado, en un club donde me he sido muy feliz durante 5 años, donde hacía ya muy poco que habíamos conseguido un título, y de la misma manera que va a ser difícil que me arranquen una declaración en contra de un club en el que yo he trabajado, es muy difícil que me arranquen una declaración en contra o peyorativa en contra de ningún jugador, que además con el que he tenido una relación espectacular y por suerte la sigo teniendo, de respeto y responsabilidad mutua. Muy bien. Queda aclaradísimo. Queda muy claro, por si alguien tenía dudas, que creo que no, pero queda muy claro. Y la segunda pregunta polémica, y ya vamos a partir de esta ya dejamos la polémica, que queremos solo alegría y felicidad, José. Sí, aquí somos, a nosotros nos gusta la amabilidad, sí, el buen ambiente y la risa. Sí. Lo que pasa es que un poquito de salseo siempre tiene que haber para que los espectadores pues disfruten un poco. Para que sea más montaña rusa, ¿no? Que haya un poquito necesario. Esto es necesario. Un poquito malo. También pone un poco en compromiso al entrevistado, que se sienta un poco incómodo a veces, pues este tipo de cosas también. Que no se despiste. Sí. Joan, vamos a ver. El último año en el que tú estás en Málaga, periodistas, la gente quizás ya por un poquito de desgaste, porque lleva 5 años, porque bueno, las cosas a lo mejor no están yendo como antes. Sin embargo, hay que aclarar, José, que el equipo jugó playoff, jugó Copa y quedó 9º en Euroliga. A nada de entrar en playoff de Euroliga. ¿Quién pillase Euroliga ahora? ¿Quién pillase? O sea, estamos hablando de que una temporada con objetivos mucho mayores de lo que ahora estamos viendo. Y nada, Joan, yo quería comentarte que se comentaba que las ruedas de prensa, al final, cuando había derrotas y tal, pues la gente comentaba que como que te excusaban mucho, como que, no sé, había
ese comentario. Yo no sé si tú piensas que es cierto, no sé cómo, tampoco no sé cómo lo sentiste, cómo lo viste, si eso te afectó a ti en tu vida privada, no sé, cuéntanos un poco. No, yo primero, evidentemente, has de vivirlo en primera persona y más recientemente de lo que ahora lo tengo en la mente, pero lo que recuerdo básicamente es que era una temporada donde después de haber ganado la Eurocup la temporada anterior, pues nos metimos en Euroliga, donde evidentemente pues el nivel de exigencia era muy alto porque nuestro presupuesto pues era muy limitado para estar compitiendo arriba, donde además queríamos seguir siendo muy conscientes de nuestras limitaciones y no hacer bandera de esto. Recuerdo pues que intentamos tener un jugador menos por poder conseguir 2 o 3 charters durante la temporada que nos permitieran jugar 4 partidos por semana como algunas semanas se daban. Sí, me acuerdo. Estas son cosas que a la gente se le puede escapar o no, pero decir que queríamos tocar de pies al suelo. Recuerdo evidentemente pues que como tú decías, pues era el 5.º año de Málaga, por ejemplo, y eso ya lo hemos hablado otras veces. Siempre se decía que como algún otro club en España era un club para estar 1 año y medio, como mucho 2, y irte, ¿no? Yo nunca entendí esa frase porque nunca me la pude aplicar, porque las cosas fueron muy agradables, muy trabajadas, muy laboriosas, pero fueron 5 años muy bonitos, incluso en el peor de los años, que fue el tercero, porque si os acordáis, pues fue el año donde pues cortamos a Richard Hendricks en marzo, donde se lesionó Markovic, el base de Serbia, y donde se lesionó Jamar Smith en una rueda de calentamiento antes de un partido en Tenerife, si yo no me acuerdo, y tuvimos 3 bajas muy importantes, donde cortamos a un jugador como fue Richard Hendricks sin sustituirlo por el bien del equipo, y sin embargo el equipo jugó playoff al final con una racha final de partidos extraordinaria. Incluso de esa temporada, que fue la más difícil, y con esas condiciones, yo creo que fuimos siempre muy conscientes de que no podíamos estar cambiando 5, 6 o 7 jugadores cada temporada. Durante muchos años tuvimos 0,7 cambios por temporada, o sea, no cambiamos ni a un jugador por temporada de media. Entonces es evidente que pues podía haber ese desgaste, podía ser que yo me expresara mal. No dudo que probablemente aquí siempre es una cuestión del que escucha, del que habla, del que se expresa. Muchas veces, como vosotros habéis dicho, pues había veces que pues habías tú de salir a dar un poco la cara para defender cuestiones que quizá no eran intrínsecas del entrenador, ¿no? Pero tú lo hacías pues porque la dinámica que se había adquirido en los últimos años era así, pero teníamos una buena relación con el presidente, el director técnico, con mi staff técnico muy participativo en todas las decisiones cuando se ficharon jugadores. Entonces, bueno, yo creo que hubo un poco de todo en todo esto. Entonces, yo no quito la razón al periodista, a los periodistas que pensaran que había excusas, pero la gente que me conoce, la intimidad, sabe que no cumplo bastante ese perfil. Asumo bastante las capacidades del equipo. Evidentemente, los entrenadores siempre queremos pues, reforzar mejor el equipo, pero yo, por ejemplo, y eso lo he explicado alguna vez, yo he hecho un viaje de 16 horas por intentar fichar a un jugador, por intentar convencer a un jugador antes de ficharlo. Lo que os quiero decir es que en la fase de reclutamiento invertíamos mucho tiempo para que luego no sucediera lo que a veces sucede, que entonces en noviembre, diciembre, enero has de fichar a 5 o 6 jugadores de golpe. No, invertíamos todos mucho tiempo y entonces pues recuerdo uno de los ejemplos, un jugador que queríamos y que yo me hice pues 8 horas hasta su país con una escala dramática y 8 horas de vuelta por estar 45 minutos con él en el aeropuerto explicándole lo que suponía vivir en Málaga, lo que suponía jugar en Unicaja y lo que suponía soportarme a mí. Entonces, 8 horas son muchas horas, ¿eh? Son muchas horas, ¿eh? Pues, y luego volver. ¿Qué jugador era, Joan? ¿Qué jugador ¿Se era? puede decir? No. Pero algún día que estemos todos bebidos lo podemos preparar o haya pasado más tiempo. Oye, no hace falta decir, perdón, que está invitado a Málaga aquí a un par de copitas, Lo haremos. Pero sin alcohol, copitas sin alcohol. Sin alcohol. Yo soy una persona que yo creo que he reconocido pues algunas
cosas que podía hacer mejor. También he dicho muchas veces que mi paso por Málaga me mejoró muchos aspectos, no solo en la pista, sino en mi vida personal y profesional, pero seguro que yo podía haber detallado mejor. Si una vez me escudé en algo, pues me expresé mal y lo siento y pido disculpas a quien así lo entendiera, pero no soy el perfil de entrenador que buscas cosas delante de una derrota, sino que muchas veces cuando tú has de incidir en cosas que no sean estrictamente de tu correspondencia, pues has de hacerlo pues bajo otro prisma y probablemente pues yo no lo hice bien. Joan, en esta pregunta que te voy a hacer, quiero que seas lo más breve posible para pasar a la siguiente parte de la entrevista. Los fichajes en Unicaja, o sea, todos los fichajes espérate, está ahí. No, es porque me estaba dando el sol. Vale. Sí. Yo estaba sufriendo por ti, digo, le voy a decir algo a Joan porque se va a morir de calor. ¿Todos los fichajes que hizo Unicaja cuando tú estuviste, pasaban por ti? ¿O tú elegías todos los fichajes o el director deportivo los proponía y tú le dabas el visto bueno? ¿Cómo fue? Porque a veces aquí en Málaga hay mucha controversia con quién ficha, cómo se ficha, y a veces fichan a jugadores que tú te quedas, como el año pasado, este año, como Norris Cole, como tal, como ahora Carter, que veremos a ver cómo va, pero el chico, bueno, no tiene muy buena pinta y no sé qué tipo de scouting se hace, con quién decide, quién manda. Bueno, cada uno tiene su librillo. En la época en la que yo estuve en Málaga, como hemos hecho prácticamente siempre, alguna excepción hay, pero casi siempre ha sido así, siempre lo debatíamos entre el director técnico, que en principio fue Manuel Rubia, luego fue Carlos Jiménez, el presidente, mis ayudantes, Ángel Cañete, Antonio Herrera, Bonifaz Endón y yo mismo, y todos discutíamos un poco sobre lo que veíamos más adecuado, sobre todo teniendo, como tuvimos durante bastantes años, una línea muy concreta. Cuando yo llegué a Málaga, una de las cosas que me pidieron es el primer fin de semana antes de empezar la pretemporada y durante los días previos, ¿no?, a que yo fichara, era recuperar al público, y eso lo hicimos, volver a jugar Copa del Rey y Playoff de una forma regular e intentar volver a incorporar jugadores malagueños que no había desde la época, que decíamos antes, prácticamente de Cabezas, Berni y Germán. Bueno, pues yo creo que las tres cosas en mayor o menor medida. No voy a ponerme ninguna medalla porque además mi medalla sería compartida con los directores técnicos, ayudantes y presidente. Yo creo que más o menos se cumplió con esas características. Y los fichajes, es evidente que cuando sale un nombre a la palestra, pues el peso de los entrenadores y el mío como entrenador jefe pues tiene un valor, porque básicamente tú eres quien convive 300 días con ellos, viajando en el hotel, comiendo, con sus enfermedades, con sus situaciones familiares, y tú eres el que has de resolver muchas de ellas, ¿no? Entonces el peso tuyo tiene un valor, pero os aseguro que el trabajo colectivo, y podéis hablar con Ángel Cañete, que aún está en el club, Antonio Herrera, que está en categorías inferiores, podéis hablar con Bonifaz Endón, o el mismo Germán Cabriel, que durante un tiempo trabajó con nosotros, el mismo Javi Salvo, que está en la selección, los preparadores físicos. Yo tengo en cuenta mucho la opinión de mucha gente, con lo cual esta es mi manera y la manera que trabajamos durante 5 años, porque insisto que no era solo ganar, sino lo que queríamos era ganar, pero recuperando el público, ganar y estar cerca de todos los objetivos, y ganar y ser capaces de colgar una banderola que pone allí de Eurocup, campeones de la Eurocup, y volver a la Euroliga después de un año en que nos habían desubicado. Entonces, eso es un tema, conmigo al menos, colectivo, donde no niego de que el peso del entrenador, de la opinión del entrenador, es importante.